por la invitación, estoy encantada, creo que nunca he ido tan lejos, en ningún acto quiero decir. Y lo primero que querría hacer es enganchar un poco con la intervención que ha hecho la compañera respecto a las marchas del 22M. Y celebrar con vosotros y vosotras el éxito de las acciones y medirlas en su importancia. Son importantes en primer lugar porque muestran los niveles de hartazgo colectivo, algo que ya sabíamos que estaba en las calles, que sabíamos que estaba en los bares, pero que de alguna manera hacía falta ponerlo sobre la calle en algún momento todo y todas. Y eso era la gente el 22 de marzo gritando en Madrid. Importante por eso, pero también era importante por las reivindicaciones que allí se hacían, que parecían muy sencillas y muy simples, que en lo más sencillo pedían pan, techo y trabajo. Pero es que hemos llegado a un momento en el cual defender pan, techo y trabajo supone hacer reivindicaciones que en otro momento se hubieran dicho que son de extrema izquierda, que lo son de alguna manera porque intentan arrebatar los privilegios de las clases dominantes que nos han arrinconado, que nos han quitado lo más básico y que para ahora poder recuperarlo junto con la dignidad, arrebatarles privilegios que durante todos estos años se les han estado concediendo. Reflejan también el poder de la autoorganización. Días antes, en las marchas, vimos como comisiones y UGT, bueno, como las direcciones de comisiones y UGT renunciaban de alguna manera a participar de aquellas. Y de alguna manera algunos sentimos algún miedo, pensando que no iba a ser tan masiva, porque no iba a haber la participación de esos dos grandes agentes sociales. Y se demostró que, no obstante así, bases de esos sindicatos, junto con bases de otros sindicatos alternativos, junto con el movimiento autoorganizado que estamos viviendo y construyendo desde el 15M, en las plataformas por la vivienda digna, en las plataformas de afectados por la hipoteca, en el movimiento vecinal que vuelve a autoorganizar y asamblearia, hay una fuerza que se está construyendo y que se está mostrando en las calles, y el 22 de marzo fue su puesta de largo. También destacar como cuando eso ocurre, como cuando el hartazgo es tan contundente que es difícilmente escondible, son las fuerzas del orden público de nuevo quienes ponen sobre la mesa la represión más dura. La represión más dura, además coordinada con los medios de comunicación que parecían haber programado perfectamente una carga policial absurda que se dio al final de la manifestación para poder dar la noticia que ellos querían dar, que era que había violentos en las movilizaciones. Nosotros tenemos que saber que cuando ellos hacen eso, que cuando ellos plantean una ley mordaza, que lo que hace es recortar derechos democráticos fundamentales que considerábamos consolidados, lo que están es dándonos muestra de su propia debilidad. Nos tienen miedo a que seamos muchos en las calles, tienen miedo a perder toda la legitimidad, la poca legitimidad que les queda, y por eso no tienen más remedio que demostrar lo poco que les gusta a estos señores la democracia con la que se llenan la boca. Decía Santi Albarrico que seguramente la urgencia es el dato. De alguna manera esta iniciativa tiene que ver con eso, con una urgencia que en términos objetivos, en términos de datos, algunos se han reflejado aquí por parte de los compañeros y ya conocemos, se muestra con su cara más cruda, en los índices de pobreza, en los índices de desempleo, en los índices de familia que ya no reciben absolutamente ningún ingreso. Y ahora nos están contando que estamos saliendo de la crisis. Decía el filósofo Zizek que en esos anuncios de que había una luz al final del túnel que ya podíamos ver respecto a la crisis, no deberíamos preguntarnos si esa luz no es un tren que viene de frente. Y yo me temo que la salida que ellos quieren dar a la crisis es exactamente eso, un tren que viene de frente, porque la creación de empleo, el crecimiento que ya se va reflejando en los datos, viene de la mano, y eso lo sabemos, de la pérdida de derechos fundamentales, de tenernos muertos de miedo en los puestos de trabajo, porque nuestro contrato de trabajo no nos permite absolutamente ningún derecho, derechos que considerábamos consolidados como el derecho a tener un permiso, el derecho a tener un contrato en muchos casos, o el derecho a tener descansos semanales, ¿no? Son cosas que se están empezando ya incluso a poner en cuestión en los propios centros de trabajo. Y ellos nos dijeron que las reformas laborales se hacían para incrementar el empleo. Y lo que han provocado son despidos masivos, en muchos casos despidos en empresas con beneficios, con amplios beneficios. Así ha pasado con Coca-Cola, que tiene 900 millones de euros en beneficio este año y pretende despedir a 1.200 personas.
Y lo que hacen es despedir a gente para básicamente contratar a otra con contratos mucho peores. No sé si es algo que habéis visto también por aquí. Ante eso, nosotros y nosotras pensamos que ¿por qué no es razonable plantear la prohibición de los despidos en las empresas con beneficios? Y esas son algunas de las propuestas que se están haciendo para el programa. Pero además, la situación dramática que vivimos en términos objetivos tiene una dureza acumulativa. Cada vez que hay un nuevo ataque contra nuestros derechos, se junta con el anterior. Y de alguna manera, ya en Andalucía decimos que el puchero de la abuela no da para más. Tantas familias que llevan a sus hijos a comer a casa de los abuelos y de las abuelas para poderle darle algo de comer a los hijos y a las hijas. Y llegará un momento, porque además quieren tocar las pensiones de forma muy dura, en la que el puchero ya efectivamente no dé para más. Ellos quieren construir un nuevo plantel. Nosotros decíamos en la presentación de Podemos que queremos mover fichas, pero también queremos mover el tablero y cambiar las reglas del juego, porque son tramposas sobre las que nos quieren hacer jugar. Pero ellos también quieren cambiar el tablero de juego y quieren aprovechar la crisis como excusa para convertirnos en algo, cuando la prensa anuncie que la crisis ya terminó, en algo en el que ni siquiera podremos reconocernos a nosotros mismos respecto a los derechos que considerábamos que eran nuestros. El problema es que no es solamente una crisis económica, no es solamente una crisis social, es también una crisis política. De alguna manera hay una situación de bloqueo entre el hartazgo fortísimo que hay en todos los lugares, que se representa con manifestaciones, pero también en la cotidianidad, y la falta de referentes. Hay una crisis de alternativas. Hay un hartazgo colectivo también con aquellos que estaban llamados a protegernos de los abusos del sistema. Y es que desde la transición hasta aquí, lo que hemos hecho ha sido ir perdiendo derechos, aquellos derechos, aquel camelo del Estado de Derecho y del Estado social que nos vendieron con la transición y con el que nos mandaron a casa. Se han ido perdiendo con todo el descaro, tanto por parte de uno como por parte de otro, y al final el mensaje en la calle es que todos son iguales y nada sirve para nada. De alguna manera, Podemos pretendía ser una forma de desbloqueo político, una forma de presionar a la izquierda y de darle miedo a la derecha, y en esas estamos. Pero ¿por qué no habla también de alternativas? Habla también del programa, porque si solo nos quedamos en lo mal y lo difícil que está la situación, de alguna manera salimos de aquí sin sensación de que se puede generar alternativas nuevas, que son viables, que son razonables, que forman parte, afortunadamente. Si la crisis ha tenido algo de bueno, es que de alguna manera a esta gente se le han caído las caretas, ya sabemos exactamente qué es lo que pretenden hacer con cada medida que emprenden, ya cada vez engañan a menos gente, cada vez la gente, a pesar de los medios de comunicación, que hay una especie de sentido común alternativo, un sentido común para el que no es nada raro ni nada radical plantea que los bancos roban, que los ricos defraudan impuestos, que las leyes se inventan para los poderosos, para los grandes empresarios, que los grandes empresarios y la gran banca se han beneficiado con la crisis y que nos han hecho soportar las consecuencias de esa crisis a los trabajadores y a las trabajadoras, que no fuimos precisamente quienes la provocamos. Y para ese sentido común no debería resultar nada radical ni nada especialmente izquierdista plantear el expropiar a la banca. El expropiar, que es exactamente reapropiarnos de la banca, porque fijaos, le hemos regalado ya a la banca del Estado español 250.000 millones de euros entre ayudas directas y avales de difícil cobro. Esa cantidad es como inabarcable, no sabemos exactamente qué supone esa cantidad, pero fijaos, solamente con el primer rescate que le hicimos a Bankia, que le hicieron en nuestro nombre a Bankia, sin preguntarnos a nadie, 23.500 millones de esos 250.000. Con eso se podía haber aumentado 18 veces el programa de becas, se podía haber aumentado un 280% el gasto en educación y sanidad, se podían haber subido un 20% las pensiones. Gracias a Bankia, decía una propaganda que salió con el 15M hablando de este rescate, ahora sabemos que esas políticas eran posibles, que ese dinero estaba, pero que desde luego no estaba previsto que fuera para nosotros y para nosotras. ¿Por qué no reapropiarnos de esa banca que ya hemos nacionalizado? Bueno, gracias. Fijaos, a esos bancos a los que hemos rescatado, a los que les hemos salvado de su fracaso, ellos sí que son unos fracasados, y no cuando la Soraya Sáez de Santamaría dijo que había que darle una segunda oportunidad a las familias que fracasaban. Ellos sí que fracasaron, quebraron sus bancos, quebraron sus cajas, y nosotros les rescatamos con dinero público y de forma tramposa. Y eso nos generó una deuda.
Y ahora resulta que los principales avalistas de esa deuda está avalada por los mismos bancos a los que rescatamos. Es decir, ahora le debemos dinero a los bancos a los que rescatamos. Y la deuda que eso generó está ahora... los acreedores de esa deuda, digamos, son esos mismos bancos. Hasta esos límites llegan las trampas del sistema. Y frente a eso lo que queremos es una banca pública, es poner nuestros ahorros a disposición de lo que colectivamente consideremos que es necesario, para cambiar también el modelo productivo y que sea ecológicamente sostenible y socialmente sostenible. No nos queremos conformar con tener nada más que el monocultivo del ladrillo y el monocultivo de la hostelería, porque eso no tiene futuro, y para eso queremos ese dinero que es nuestro ya, por cierto, y queremos que esté a disposición de todos y de todas. Tampoco parece una locura plantear no pagar la deuda generada por ese rescate, por ese robo a mano normal de los mercados y de los gobernantes que les sirven de títeres. No pagar esa deuda ilegítima que podemos auditar y comprobar, pero desde luego no pagarla, y que además procede también de un sistema fiscal injusto que hace de Robin Hood, pero al revés. Nos roba a los trabajadores y a las trabajadoras para dárselo a los poderosos, a las familias más ricas. Nosotros soportamos el 85% de las cargas fiscales ahora mismo y no tenemos el 85% de la renta. Sin embargo, a ellos se les tolera tener un fraude fiscal de hasta 90.000 millones de euros, según algunos datos del Sindicato de Inspectores de Hacienda, y con ese dinero se podría pagar un subsidio por desempleo a todos los desempleados del Estado español de 1.200 euros, y ese dato es absolutamente escalofriante. De sentido común es tener acceso gratuito a un tratamiento para el cáncer, de sentido común es tener la gratuidad de los estudios universitarios, de sentido común es tener una atención digna a las personas con autonomía restringida, porque además sabemos que cuando el Estado, cuando la sociedad no se encarga de las personas que tienen autonomía restringida, somos las mujeres con nuestro trabajo invisible e impagado quienes tenemos que hacer ese trabajo. Así que no es solo una cuestión de justicia social, sino también de justicia de género. No es tampoco una quimera garantizar el derecho a la vivienda, cuanto hay cientos de miles de viviendas vacías en el caso de Euskadi. Más aún cuando ahora existe una cosa que se llama el Banco Malo, no sé si lo habéis escuchado, el Sareb, que es básicamente un banco público, pero malo. Nosotros queremos un banco público, pero bueno, un banco que tiene un 45% de dinero de nosotros y nosotras, y que se ha ido quedando con los archivos tóxicos. ¿Qué son los archivos tóxicos de los bancos a los que había que